Radio Pasión US presenta en exclusiva a la narradora y dramaturga Hilda Salinas en el programa La Magia de las Letras. Permítame que me tome la libertad de preguntarle, ¿cómo se las arregla para vivir sin libros? Emily Bronte. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a La Magia de las Letras. Nuevamente la anfitriona Hilda Salinas y ahora también soy la entrevistada para darle una variante al asunto. Bueno, quiero platicarles cómo fue que escribí esta obra. Primero era un relato biográfico, es un relato biográfico, y después lo llevé al teatro, pero cada producto con sus características lógicas. Bueno, cuando yo tenía como, no sé, 13 años, cuando mucho, fui a ver las películas de Romy Schneider. Vivía yo en ese tiempo en Guadalajara y vi Sisi Emperatriz, Sisi y su destino. Creo que Sisi y su destino ya no la vi allá, pero porque tampoco viví tanto allá. Gracias a Dios sí sigo viva. Pero sí me impactó mucho, me pareció. Primero, yo era una niñita, ¿no? Todavía, así que eso era una historia rosa, muy apropiada para una gente joven. Segundo, a mí Romy Schneider me pareció una mujer muy bella. No solo a mí, puesto que Disney la premió como la mujer más bella del mundo, o más bonita del mundo, da igual. Porque lo dijo en inglés, por eso da igual. Y creo que lo primero que me atrapó fue eso, que fuera una mujer tan bonita y que actuara, que fuera una reina, que se llamara Sisi, que en realidad se llamaba Elizabeth de Baviera. Estaba casada con Francisco José, que fue el hermano mayor de Maximiliano, nuestro Maximiliano, de aquí de México, Maximiliano de Habsburgo, y que tuvo una vida interesante allá porque, bueno, primero porque fue una niña casada a los 15 años, porque eso convenía a su madre y a la hermana de su madre, que era Sofía, que era la mamá de Francisco José y de Maximiliano y de otros dos hermanos, que era sumamente controladora y exigente y que les arreglaba la vida a sus hijos. Todo eran tácticas y todo, ellos eran peones en un, peones del ajedrez. Porque digo, a pesar de que eran el rey y todo esto, en realidad los movía como peones, lo que ella creía que le convenía. Bien, ese fue mi primer acercamiento a Romy. Con el tiempo la vi en una o dos películas más. Además, en ese tiempo ella era novia de Alain Delon, que me parecía el guapo más guapo del mundo, así como a Disney le pareció que ella era la más linda. A mí también, Alain me parecía guau. Bueno, entonces eran como la pareja hermosa, maravillosa que cualquier niña querría vivir, una historia que quisiera vivir. Bueno, con el tiempo que regresé a México, etcétera, y crecí desde luego, por fortuna, tuve oportunidad de conocer un poco más del personaje a quien ella interpretó, de Sisi, y de su vida y de las circunstancias en las que reinó y todo esto. Y entonces, de repente, con el tiempo, cuando supe cómo había muerto y después cuando supe cómo había muerto Sisi,
pues empecé a encontrar muchas similitudes. Como siempre, me ha gustado mucho escarbar en la historia, hacer mis conclusiones, sacar la carnita que a veces se queda oculta porque no conviene decir esto o lo otro. Entonces, pues claro que estas similitudes en sus vidas me parecieron como importantes, como que estaban diciendo algo más. Y me pregunté, ¿será que Romy, al interpretar a Sisi, se bañó con este personaje a tal grado que sentía que tenía que pasar sobre su camino, sobre sus pasos y vivirlo? ¿O fue porque así le tocó en la vida y simplemente fue cuestión del destino que ambas tuvieran situaciones tan complicadas? Entonces, bueno, la cuestión es que ahora que empezamos a trabajar Silvia Pasquel y yo en el proyecto Horas Contadas, que son varias reinas, varias artistas, gente del gobierno, porque en algún momento voy a escribir a Indira Gandhi en teatro, en monólogo corto, porque en relato ya está escrita. Bueno, entonces, cuando empezamos a planear qué reinas, yo le dije, pues desde luego que Elizabeth de Austria dio como fue otra coincidencia que una sobrina mía muy querida, mi brujis, Marisela Salinas, que vive en Texas, me dijera, tía, fíjate que sí para acá y sí para allá. Le dije, ¿a ti también te gusta? Sí. Y acabo de traer, se había ido a Europa, traje un libro, una historia biográfica de ella. Le dije, préstamelo, te lo devuelvo. Me lo mandó, lo leí, me gustó muchísimo porque está muy bien escrito y lo dice todo. Entonces, ya con esta certeza fue que yo había hecho el relato biográfico. Cuando Silvia me dice, vamos a hacer reinas, bueno, de hecho yo empecé con la idea de que eran 3 reinas, quería una tercera reinas, pero luego me crecieron los enanos porque luego ya quería más y otras. Entonces dije, ¿y por qué no Sisi, no? Si sé tanto de ella y sí puedo hacer eso. Y me puse a escribirla, pero obvio que ahí no podía meter a Romy Schneider porque no tenía cabida, porque simplemente no era posible que estuviera ahí. No había porque el monólogo estaba sucediendo en el tiempo en el que Romy fue la emperatriz, ¿no? Entonces, en que fue Elizabeth de Baviera. Y por lo tanto, tuve que estirparle toda la información de Romy. Pero decidí que el programa del día de hoy, esa obra, a lo mejor estoy un poquito saltona del tema, ¿no? Pero esa obra se va a poner en una fecha próxima. Todo este año vamos a seguir teniendo horas contadas, que no es la misma obra. Cada semana se cambian 1 o 2 personajes o personajes. Y se van moviendo los monólogos y se van metiendo nuevos. Y estoy trabajando como loca para poderlos sacar todos los que ya hablamos Silvia y yo, y que además ya sabemos qué actrices los van a interpretar. Y bueno, entonces entre uno de esos saldrá Sisi en un momento crucial de su vida, y que además los mantendré informados informadas, para que quien quiera saber de su vida en el escenario, con mucho gusto podrán en 20 minutos tener un extracto de lo que vivió y de cómo lo vivió. Pero quiero leerles este relato biográfico el día de hoy, porque precisamente creo que dice mucho de todo. Va planteando situaciones que le suceden a toda la gente que tiene fama. Entonces, pero además habla, este relato lo escribí como si fuera una carta.
Porque además quiso también el destino, y por eso digo que las cosas están ya organizadas para que sucedan de cierta manera, que yo fuera con Marta Luna a Cuernavaca a pasar un fin de semana. Ella estaba reponiéndose porque acababa de morir su último compañero, Raúl Quijano, y pues todavía no se sentía como muy animada. Y cuando estábamos allá me dijo, oye, aquí hay una austríaca que da unos masajes buenísimos y que te relajan y que te llevan al cielo y no sé cuánto. ¿Vamos? Pues vamos, total. Y ahí vamos. Marta Luna es una directora teatral. Y ahí vamos a ver a la austríaca. Yo ya estaba con cómo escribir esta historia, cómo escribirla, porque no, nada es rápido. Aunque ella supiera las historias, tenía que encontrar la manera de contarla. Y entonces, yo no sé cómo la menciono, y ella me dice, fue mi amiguita, fue mi vecina cuando éramos muy niñas. Y dije, ahí está la clave, eso es, yo la voy a escribir como si fuera una carta de respuesta a Elga, era el nombre de la austríaca, o es, esta que daba los masajes. Entonces, perfecto, empiezo a escribirla con los saludos, la postura lógica de hace mucho tiempo que no sabía de ti, y en el momento en que yo imagino que Romy recibió la carta, estaba bastante deprimida, bebía más de lo que debería beber, fumaba mucho y tenía muchísima correspondencia, acababa de terminar una película que por fortuna la pudo terminar con muchísimo esfuerzo y después se aisló. Tenía un marido, era su segundo marido, con una niñita, y bueno, creo que ella no podía compartir mucho con ellos porque estaba muy deprimida, muy deprimida. Entonces, lo que hago es que, como fue una noticia que se hizo pública, lo que le pasó, entonces le llegaron muchas cartas del mundo, pues tenía muchísimos seguidores, fans y todo lo que se imaginen, enamoradas de todo. Y seguramente tenía una gran cantidad de correspondencia que no estaba dispuesta a leer ni nada, no quería saber nada que le recordara lo que estaba viviendo. Pero ve el remitente, Elga, y entonces dice, pues claro que sí, que quiero saber qué me dice, la lee, y entonces empieza a darle respuesta. No lo voy a leer desde el principio, un poco adelantado, dice, aunque supongo que no tengo que darte pormenores, la prensa se encarga de publicarlo todo, hasta los detalles nimios o íntimos. Hacen más ruido con los chismes del que hacen con los éxitos. ¿Alguien menciona mis 2 premios César? ¿Alguien se acuerda que me han dirigido Visconti, Costagrava, Sauret, Deray, Woody Allen, Orson Welles y tal, y tal, y tal? No, es más fácil que hagan escarnio de mis debilidades, porque he abusado un poco o demasiado del cigarrillo y tal vez, lo admito, también del coñac. Pero eso no me resta compromiso ni cualidades como actriz. Lo dijo bien Sautet. Romy es una actriz que sobrepasa lo cotidiano. Pocas han pasado tan velozmente de la comedia a la tragedia. A veces, Elga querida, quisiera volver a empezar, no para ser otra, amo mi trabajo, sino para vivir aquel tiempo una vez más. Todo resultaba más fácil para Sisi, la emperatriz. Lo fui durante años. Películas románticas, cierto, decorativas y un tanto cursis, pero rescataron la historia de una mujer para rendirle el tributo que nunca recibió. A fuerza de ser ella, buscaba mi imagen en el espejo y era Elizabeth quien me veía. Hoy de nuevo me busco y es ella la que me mira, pero no la adolescente enamorada, sino la verdadera, la perseguida, la mal juzgada. Conforme pasan los años, las similitudes entre nuestras vidas crecen. Durante el rodaje de la primera película de Ernest Marischka,
Me pidió que no leyera nada sobre ella y que si en la escuela me habían enseñado algo, no hiciera memoria. Ya sabes, deseaba recrear a su emperatriz sin influencias, modelar en mí al personaje. Así que recibí el libreto casi sin información y como yo era tan joven, logramos la magia de una novela rosa. Ya después supe que hay varias biografías de Sisi, todas oficiales, que hablan de una histérica narcisista, lo peor que le pudo suceder a Francisco José, una niña de 15 años vuelta mujer que no deseaba casarse ni ser emperatriz, que era liberal como su padre y devota como los húngaros, devota de los húngaros por encima de la fidelidad a los austriacos. Y mis coterráneos, a base de chismes, enturbiaron su amistad con el conde Guila Andrassy e hicieron crecer los rumores hasta asegurar que la última hijita, la que más se parecía al emperador, era la bastarda húngara. La verdad no es universal, Elga. Cada quien puede modelar la suya, como yo lo hago con mi hijo, y nadie tiene derecho a venir a decirte que estás loca, que ya dejes de vivir en la negación. Estúpidos. No puedo. ¿Cómo sobreviviría entonces? Mejor volver a ella. Elizabeth fue hermosa, ¿no te parece? Bien pudo el húngaro sentirse enamorado. ¿Y qué si así fuera? También el amor tiene su verdad, y no siempre es de dos. Mírame a mí. He recibido miles de propuestas que no he correspondido. Si hubieran sido ciertos esos amores, ¿por qué Elizabeth se sintió tan agredida? Aseguró que en el gran mundo la hirieron y la calumniaron tanto que por eso buscaba refugio en la naturaleza, que es más agradecida que los seres humanos. Estoy de acuerdo. La emperatriz vivía rodeada de buitres, su suegra, los espías de su suegra, las damas de la corte y los austriacos. Siempre opinaron que era tonta y una mala madre, ocupada en viajes, caminatas y cabalgatas, y la culparon de la muerte de su hijo. Pero los problemas de Rodolfo eran los de un hombre. ¿Dónde quedaba la responsabilidad del emperador? Lo contagiaron de sífilis y él contagió a su esposa. La pobre ya no pudo tener hijos. Rodolfo jamás daría un emperador a Austria, y ante su evidente deterioro físico prefirió suicidarse a los 30 años. Y fue terrible porque convenció a una joven baronesa de suicidarse con él. ¿Dónde estaba su padre cuando todo esto? Cuando se emborrachaba en los burdeles y despotricaba sobre el imperio. Rodolfo fue un ser necesitado de cariño, que tal vez requirió más protección. Nació con el título de coronel del regimiento Príncipe Rodolfo. ¿Lo puedes creer? A los 6 años su preceptor lo encerraba en un salón después de avisarle que habían soltado un jabalí. Lo imagino y me hierve la sangre. Si eso lo hubieran hecho a mi David, no sé cómo hubiera reaccionado. El tipo entraba a su recámara disparando al aire a medianoche, y si el niño lloraba, lo bañaban con agua fría, y tú bien sabes, Elga, lo fría que puede estar el agua de Viena, sobre todo en invierno. Cuando Elizabeth supo, se enfrentó con Francisco José. ¿Se iba el preceptor protegido de su suegra o se iba ella? Ganó. Pero como el príncipe no podía permanecer bajo sus faldas, lo puso en manos confiables y lo dejó crecer, mientras ella evadía el aburrimiento imperial que amenazaba con secarle la juventud y el hambre, porque eso sí, comía demasiado poco. Casi se sostenía a base de leche de cabra, fruta y jugo de carne. Era muy delgada, no sé, creo que pesaba 50 kilos. Y para nutrir a una mujer que hace gimnasia todas las mañanas, cabalga por horas, camina 10 kilómetros diario y tiene esa melena hermosa y abundante hasta la cintura, estoy segura de que se necesita más que fruta y queso. Era discreta, nunca mostró ostentación y sin embargo se había vuelto el blanco ideal para responsabilizarla de todo lo malo de un imperio rancio. Te cuento todo esto para explicarte, vieja amiga, que los biógrafos toman la información que requieren para armar sus teorías y desechan lo que no les cuadra.
Por ejemplo, también hay quien señala a Sisi como una víctima arrancada de la vida libre y familiar de Posen-Hohen, a orillas del lago Strandberg, para ser exhibida como artículo de lujo en Holborn, mientras los espías de su tía suegra, la archiduquesa Sofía, vigilaban sus movimientos, una mujer depresiva con fobia por la vida pública y una visionaria capaz de traducir a Schopenhauer al griego. En todos existe algo de verdad y algo de conjetura. Yo creo que Sisi, que no era austriaca, tenía la posibilidad de ver el panorama político sin el apasionamiento. Por eso dedujo que más valía hacer alianzas con los países en rebelión que sumirse en guerras intestinas. ¿Qué dirán los biógrafos de mí cuando ya no pueda defenderme? ¿Que era disoluta, tonta, alcohólica y mala madre? Tendrán que reconocer que fui buena actriz, disciplinada desde el principio, porque así era. Las órdenes del director se volvían la Biblia. La prueba está en que no leí biografías ni artículos ni nada durante el primero y el segundo rodaje, pero de Sisi Emperatriz empecé a escuchar críticas agrias. El guión se saltaba los episodios difíciles de explicar y acomodaba algunos eventos para no romper el tono romántico. Por eso quise leer sobre ella y era verdad. A cualquier suceso oscuro le aplicaban cortes o toneladas de color para dejarlo rosa. Por ejemplo, Sisi no tenía una estrecha relación con su padre, sino al contrario, jamás se escribieron y rara vez se visitaron. A pesar de esto, se parecía mucho a él en el carácter y en los gestos. En su palacio húngaro de Godolgo, mandó construir una pista de circo donde ponía a bailar a sus caballos, igual que hizo el duque de Max de Baviera. Tal vez siempre deseó tenerlo cerca, sentirse hija, pero hizo lo que yo, que necesité un padre y tuve que disimular la carencia. A veces tengo la certeza de que al ponerme el atuendo de Sisi, empezamos a compartir un destino tan amargo que me está desfigurando desde las entrañas hacia afuera. Otra gran mentira es la melancolía, dijo la melcocha, entre los emperadores. Francisco José la amó muchísimo. Le decía ángel mío y todas esas frases tiernas. Sin embargo, él y la emperatriz serían con facilidad porque nunca pudieron entenderse. Él era práctico y sencillo. Era ella vehemente y compleja, como yo. Odiaba los vestidos imperiales, las recepciones y los valses de Strauss, tanto como amaba la libertad. Sisi llegó a disfrazarse de hombre y de cualquier cosa para pasar inadvertida. Incluso tuvo una doble. Pero imagina lo que hubieran sido esas películas sin la cursilería y los vestidos esplendorosos. En lo que el guión sí es fidedigno es en su devoción por los animales y suena lógico. Dicen los biógrafos que su madre vivía cargando a uno y otro perro. Total que cuando filmamos El destino de Sisi, que por fortuna no fue tan aburrida como la segunda, yo ya sabía muchas cosas de esta mujer sin sospechar que nuestras vidas se irían calcando. Solo vi razones que me empujaron a admirarla, sobre todo el rechazo al glamour, el negarse a asistir a los actos propios de su cargo. Incluso llevaba siempre a mano una sombrilla o un abanico para esconder la cara cuando alguna cámara quería invadir su privacidad. No sé si lo sepas, Helga, tampoco si te importa. Sin embargo, te lo voy a contar. Francisco José tuvo 3 hermanos. Carlos Luis, que era un poco retrasado, el truculento Luis Víctor, que acostumbraba a vestirse de mujer por las noches y organizaba juergas y orgías con sus amigos, y el hermano segundo, Maximiliano de Habsburgo, un soñador sensible, culto, de ideas liberales, que tuvo una magnífica relación con Elizabeth. Por desgracia fue víctima y cómplice de las ambiciones de su madre, la archiduquesa Sofía, que pintó de oro un imperio ofrecido en bandeja, un imperio que los mexicanos no necesitaban. Pero en 1860, Maximiliano no imaginaba que llevaría una corte a otro continente.
Nunca le pasó por la cabeza que su hermano deseara mantenerlo alejado de Austria y mucho menos que moriría 7 años después. Por cierto, acababa de volver de un viaje en barco, o sea, en 1860. Así que se sentó a conversar con su cuñada de la isla de Madeira y sus maravillas, los pájaros, las playas y la vegetación exótica, o sea, tropical. Todo tan sugerente que Sisi se inventó un mal de los pulmones y tal vez se puso de acuerdo con el médico de la corte. O el hombre era un charlatán porque estando ella sana dijo que tenía tuberculosis y que la playa era el remedio. Tengo entendido que esa enfermedad se cura en climas fríos, montañosos, pero en esa época era mortal y sobre todo con embarazos de por medio, ya que una vez curada, tuvo a Rodolfo y a la pequeña María Valeria. Por tanto, dudo que Elizabeth sufriera tuberculosis. En cambio, no dudo que se hartara de la política, del poco tiempo que compartía con su marido, de la falta de privacidad y las intromisiones de Sofía, esa suegra controladora, hermana de su madre, que tan mal la trató siempre. Así que se fue a Madeira a pasar 6 meses, tal como lo viste en la tercera película, y con esa probada de sol y libertad se desató su necesidad de huir. Conocer, viajar y llenarse de animales. ¿Cuál de estas opciones crees que pudiera ser mi medicina? El coñac está más a mano. Tal vez, como dicen algunos, Sisi era una inadaptada que quería ser marinero, caminaba bajo la lluvia, bebía cerveza fuerte y fumaba. En eso me identifico y la comprendo. Los austríacos de entonces no. La mujer era un escándalo que corría de boca en boca, porque además hablaba de democracia, lo que le ganó el apodo de la loca. Una más. Imagina a la archiduquesa Sofía con ese par de nueras, Elizabeth y Carlota. Y sin heredero. Tal vez por eso la vieja tuvo un final tan triste y amargado. Vagaba por los salones oscuros y vacíos como alma en pena. De nada le sirvieron las miles de horas dedicadas a planear estrategias para mover mejor a los peones, incluidos Marino, hijos y todos los hombres de Estado. Su descendencia no se perpetuaría en el trono. Además, a Elizabeth le importaba un comino si la llamaban loca. Respetaba demasiado la locura. Decía que en las obras de Shakespeare los dementes eran las únicas personas razonables. Y cabe aquí relatar una anécdota. Francisco José le preguntó qué quería como regalo de cumpleaños. Ya que me preguntas, te pido me regales un pequeño tigre. En el Parque Zoológico de Berlín hay 3 cachorros. O un medallón. Sin embargo, lo que más me alegraría sería un manicomio completamente instalado. Huelga decirte cuál fue el regalo. Es por esta relación tan estrecha de la emperatriz con la locura que mi querido Visconti tuvo la genialidad de hacer aquella película sobre Ludwig II de Baviera y me ofreció a mí, la Sisi del cine, el protagónico. Difícil que el público aceptara a otra emperatriz. El personaje del rey de Baviera me encanta. Un hombre hermosísimo, soñador, adorador de Wagner, su dios por sobre cualquier cosa, incluso las finanzas del reino. Yo creo que un rey que invita a cenar a los fantasmas, que desea un reino habitado por seres bellos y nobles, que lucha contra sus tendencias homosexuales para no defraudar a la corte, que se recluye para huir de lo mundano y cabalga por la noche a la luz de las antorchas, ¿es un loco o un ángel? ¿No te parece? Este ángel adoraba a su tía Sisi. Ella, él no tanto, porque cada vez que estaba en Baviera visitando a su madre, el rey se aparecía a medianoche y no había quien lo sacara de ahí. Pero le tenía gran cariño y tal vez un poco de lástima. Sin embargo, cuando la locura fue evidente y lo depusieron, la única que lo defendió, que se enfrentó a la familia, que planeó una fuga para rescatarlo de su encierro en el castillo de Berg, fue ella. Un fin muy triste. Pobre Ludwig. Se suicidó en el lago, le dio un infarto. Trató de ahogarlo el médico y al defenderse murieron los dos. Nadie lo va a saber. Pero para ella se volvió una obsesión.
Luego se le aparecía en sueños. La hizo tomar conciencia de lo frágil que son la mente y la vida. La muerte de ese sobrino amigo es la muerte de Harry para mí. Todos tenemos tengo que decir entre paréntesis, Harry fue su primer marido y se ahorcó, un día se ahorcó. Todos tenemos una buena dosis de locura agazapada, esperando un hueco para apoderarse de nuestra voluntad. Y la vida, ¿qué es la vida, hermana de la infancia? A veces quisiera que, como Elizabeth, me brincara al paso un italiano ambicioso y desequilibrado y me enterrara una lima en el corazón, puñalada tan certera e indolora que no produjera más sangre que un botón de rosa y ninguna sospecha. Aunque cayera, podría levantarme y seguir caminando a paso firme para no perder el vapor a Montreux. Y una vez a bordo, con el chasquido de la marea como música de fondo, desvanecerme sin vida. Querida amiga, lo primero que preguntas en tu carta es ¿cómo estás? No puedo responderte de manera directa, porque la verdad de otros no es la mía. Y con toda esta gran historia de la emperatriz estoy tratando de explicarme. Las analogías de las cosas que nos negamos a aceptar son las que más me remiten a Sisi. Su hijo Rodolfo se quitó la vida. ¿Cuánto tiempo pasó para que ella admitiera que no lo vería más? Que no podría abrazarlo, que no quedaba nada tras él. Y cuando aún no se reponía, murió el conde Andrassy, su amante amigo. Supongo que se le vació el alma. Lo único viable era no seguir viva. Mi Harry se ahorcó y 3 años después vino el accidente de mi hijo, ese maldito accidente que nunca voy a aceptar, esa ruptura con lo razonable, lo que es, lo que comprendo. Hace 8 meses David era la luz de mi vida, un muchacho atlético y feliz. Creyó que podía saltar la verja de entrada a la finca. Perdió el equilibrio y una punta se clavó en su abdomen. Cuando Alan fue al set para llevarme al hospital, en mí ya no cabía la cordura. Su cuerpo perfecto, la cara hermosa, el pelo dorado, no podía estar muerto si dormía tranquilo. Un ángel de 14 años. No volver a escucharlo ni ver la luz azul de sus ojos es insoportable. El dolor más grande, más desgarrador. No lo aguanto, no quiero. Lo veo en sueños y muero cuando despierto. Necesito pensar que sigue aquí muy cerca, que está conmigo o con mi madre o en su cuarto y que vendrá a abrazarme, a confortar este vacío contra el que no sé luchar. De nada sirven las atenciones de Loren, la risa inocente de mi pequeña Sara. De nada sirven los somníferos y el coñac si vivo en la pesadilla. En este instante estoy harta de ponerme el traje de algún personaje para sufrir sus desgracias. A ti puedo decírtelo, querida Helga, nada me importa. Si alguna vez dije que en París era la mujer más feliz del mundo, hoy me retracto. París es mi tumba. Sé que tú, como todos mis buenos amigos, entre los que desde luego siempre cuento a Alan, dirás que la depresión es natural, igual que mi sufrimiento, el deterioro, el no resignarme, y que la vida poco a poco se irá acomodando, que las heridas sanan aunque sean una incongruencia. Tal vez. En este momento, lo único que tengo claro es que yo, como Sisi y como Ludwig, estoy más cerca de la locura y de la muerte que de lo contrario. Cabalgo por las noches alumbrada con antorchas e invito a cenar a los fantasmas. Tal vez pronto me haga espacio para contestar 1 o 2 cartas más de las varias que aguardan, pero por hoy ya han sido demasiados recuentos, demasiado coñac y cigarro. Espero que los barbitúricos hagan esta vez su trabajo, porque ya amanece. La hermana de Laurent nos invitó a cenar en su casa mañana y voy a ir. Vamos a ir. Están empeñados en distraerme y yo los dejo hacer y agradezco su cariño, aun cuando no hay nada tan ajeno a mi estado de ánimo como una velada familiar. Sin embargo, en cuanto volvamos al departamento, no importa que sean las 2 de la mañana, me daré ánimos para responder al menos otra carta y te ofrezco que pasado mañana
Mi respuesta estará en el correo. De nuevo agradezco la gentileza de que hayas indagado a dónde dirigirte para hacerme llegar tu solidaridad y aprecio, y quién sabe, tal vez uno de estos días te mande un telegrama diciendo que sí, que acepto fugarnos a una playa, a la mágica Madeira, donde ya ves, hasta la tuberculosis tiene remedio. Tu amiga Rosemary Alba, que ese era el verdadero nombre de Romy Schneider, Rosemary Alba. Y bueno, esta es la historia. Tenemos dos posibilidades. Para que ustedes sepan la historia de Sisi la emperatriz, la de veras, pueden entrar a internet y buscar, siempre hay algo de información, aunque hay que tener mucho cuidado con las fuentes porque a veces cualquiera, o sea, todas y todos tenemos derecho de subir nuestras interpretaciones o nuestras mentiras, ¿por qué no? Pero no siempre son fuentes autorizadas y a veces pues se leen muchas mentirillas que no van a ningún lado. Por otro lado, también pueden comprar el libro Equilibrio en la Cornisa 1, que está de venta en el sitio web, que es Trópico de Escorpio, www.tropicodescorpio con doble tropicodescorpio.com, o también en mi sitio web, es www.gildasalinasescritora.com, también así todo pegado, gildasalinasescritora.com. Ahí están todos los libros míos, todos mis títulos. En mi sitio están nada más mis títulos. En el sitio de Trópico están los que yo he editado y los míos incluidos, por supuesto, porque también me edito. Y pueden comprarlo y tenerlo a la mano, o desde luego irse a una librería y comprar una biografía específica sobre Elizabeth de Baviera. Pero también, por ejemplo, ¿y dónde van a leer de Romy Schneider? No, de ella no hay nada escrito. Esta es una posibilidad de interpretar qué fue lo que pasó con ella. Lo dice la carta, la supuesta carta, lo dice. Estaba muy deprimida, se pasó mucho tiempo negando la muerte de su hijo, no lo podía aceptar, y por eso precisamente es que empezó a beber más de lo que de por sí ya bebía, y creo que eso, y además a tomar barbitúricos para dormir porque no encontraba el sueño. El sueño nos trampea. Le damos cuerdita tantito a la mente y empezamos a pensar 20,000 cosas, y entonces ya el sueño se escapa porque no tiene cabida entre todos estos episodios o pendientes o cosas que arreglar que tenemos en la cabeza a veces en las noches, y entonces pues no dormimos. Y ella empezó a tomar barbitúricos. Romy murió de una sobredosis de barbitúricos. Ya no se levantó después de esa noche en la que yo sugiero que le escribe a su amiga Elga, que sí la conocí, que sí fue su vecina cuando eran en Viena, cuando eran chiquitas, y que dice que su mamá era muy descuidada con ella y con el hermano, y que una vez llegó a su casa, dijo ella, eso es lo que ella me contó, llegó corriendo a visitarla, iba sin ropa, encueradita. Estaba muy, muy solitaria, y por eso también sus padres se divorciaron, y después su mamá se volvió a casar, pero mientras la mandó a ella a un internado de monjas, y estuvo ahí hasta los 14 o 15 años. Cuando regresó ya estaba casada la mamá otra vez, y cuando empezó a trabajar y empezó a ganar dinero, la mamá sugirió que fuera el padrastro quien hiciera de albacea, de financiero de ella y de su hija, y de repente se muere el padrastro y resulta que se había gastado todos los dineros, los de las dos. Entonces, para este tiempo ya estaba casada Romy con Harry, y este fulano
a raíz de que ella se quedó sin dinero, empezó a actuar raro. Entonces ella se preguntó durante mucho tiempo si él la quiso o solo le importaba la economía porque estaba a gusto. Y para David, el hijo amado de Romy, era hijo de Harry. Y para que le cediera la patria potestad, le tuvo que dar la mitad de toda su fortuna que había ido rehaciendo con un gran esfuerzo y trabajando de manera incansable, lo cual también me parece horroroso. Claro, en algunos países esas son las leyes, pero me parece tan horroroso que alguien le ponga precio, un hombre le ponga precio a un hijo y que sea la esposa la que lo tenga que pagar. Bueno, horroroso, horroroso. Por eso siento que aquella emoción, aquella atracción y gusto por ver las películas de Sisi, aquella jovencita, porque era de verdad muy jovencita, no sé, tendría 20, 22. Creo que a los 20 grabó la primera y a los 22 la siguiente. La otra sí tardó un poquito más, pero era muy joven y era bonita. Pensarla en estas circunstancias me resulta muy doloroso y por eso quise rescatar la historia de ambas mujeres en Equilibrio en la Cornisa, que está compuesto son 14, en realidad son 16 mujeres que tuvieron de alguna manera una muerte trágica, ya fuera buscándola, como en el caso de Sisi, aunque en realidad yo creo que ningún suicida desea que finalmente se vuelva verdad, o casi ninguno. Pero bueno, este libro trae, de aquí les leí el relato de Emily Bronte la vez pasada, y ahora les leí Romy y Sisi, que son otro capítulo. Y trae otras mujeres que realmente también son muy interesantes y que de estas algunas ya están vueltas monólogo y que van a estar también en el foro Silvia Pasquel, como Rosario Castellanos. Indira va a estar también, Isadora Duncan, que esa ya estuvo y que la vamos a repetir, Matajari, que también es padrísima, Violeta Parra, Edith Piaf, aunque como les dije en un principio, al hacer los relatos, no estamos, o sea, no se puede a veces el relato adaptar a monólogo, hay que hacer otra historia. Entonces hay que tomar de esa parte lo que creo que puede ser valioso o que puede significar un conflicto mayor para hacer sentir en 20 minutos con flashbacks y con menciones la historia del personaje, pero el conflicto del momento, y que la lleva a algo, que la lleva a un desenlace, pero de alguna manera no tan elegante. Como les había dicho, Emily Bronte muere de tuberculosis, igual que todos los hermanos Bronte. Todos murieron de tuberculosis. Qué cosa tan horrible, pero también fue un asunto que estuvo, o sea, la tuberculosis era una plaga, entonces era muy difícil no tenerla, es como algo de lo que hemos estado viviendo ahora. Y bueno, Rosario Castellanos ya sabemos que murió en un accidente, aunque se habló de intento de suicidio, pero no, ya se comprobó que no fue así. Tengo también a Alejandra Pizarnik, una poeta argentina contemporánea, que también se pasó de barbitúricos. A Ana Bolena, y aquí no metí a Ana Bolena en los monólogos, no está Ana Bolena, pero está su hija, Isabel I de Inglaterra. Tengo a Lupe Vélez, que fue era bárbara, era una mujer que no tenía complejo de mexicana, era para la gente que somos de mi edad y poco más jóvenes, seguramente han visto los
cortometrajes del Gordo y el Flaco, y en muchos de esos cortometrajes había una dama joven que era muy simpática y era ocurrente y que hacía cosas inesperadas en escena, a lo mejor hasta un poquito sobreactuada. Ella era Lupe Vélez. Ella triunfó haciendo los cortometrajes del Gordo y el Flaco, vivió casi toda su vida en California y se casó con Tarzán. Y como Tarzán empezaba a beber de más, ella le daba unos pellizcos y le daba sus guamazos. Entonces fue la única que se noqueó a Tarzán. Además en la cama, supongo que también. Y además tuvo otros novios de la época de Hollywood. Recibió muchos premios, ¿eh? Fue una actriz con renombre. También tengo aquí a Ángela Peralta, que es esta mujer, una soprano importantísima mexicana, que triunfó en Europa, pero de verdad, incluso le cantó al Papa, y que tampoco pelamos y que nadie le ha hecho ningún homenaje lo suficientemente fuerte como para que la gente joven se entere de quién fue Ángela Peralta y que le hagamos el reconocimiento que merece. Otro personaje es Violeta Parr, Violeta chilena, que también triunfó en Europa. Parece que hay que ir a triunfar a Europa. Yo estoy juntando unos centavitos para mi pasaje, a ver si allá sí se me hace. Violeta es la autora de Gracias a la vida. Esa ya está vuelta monólogo, sí, y ha gustado mucho. La interpreta Carmen Delgado y de verdad, es de una emoción. No solo saber su vida, porque es así, la sé yo, pero además de ver al último, de escucharla al último, la primera vez que estuve, yo no estaba en México en ese tiempo, estaba en Tijuana, y Silvia me dijo, ven para acá, me dio el pasaje y vente porque vas a ver los monólogos. Cuando entré era un forito chiquito, éramos quizás unas 22 personas, y escuché y vi el desarrollo del monólogo que había sido tomado de mi libro de Equilibrio en la Cornisa 1, y que después me empezó a cantar al último Gracias a la vida. Yo sentí, ya se lo dije a Carmen Delgado, una emoción que me subió desde los pies hasta el estómago, y de ahí como una bola que me vino al pecho. Una bola decente, no van a creer que es la bolota. Una bola que me subió al pecho, y que entonces tuve que hacer así. Y empecé a llorar, y de emoción, me estaba muy conmovida. Y entonces se termina, porque con eso termina la obra, con que la gente también empieza a cantar Gracias a la vida, y bueno, de verdad fue conmovedor. Y entonces Carmen Delgado me dice, aquí tenemos a la autora, que pase por favor, y yo estaba llorando a moco tendido. Entonces me abrazo a ella y le digo, no me hagas esto si no puedo ni hablar, y tuve que hacer como las actrices, reponerme de inmediato, voltear y dar la cara y no sé cuánto, y que me aplaudieran. Qué emocionante y qué gratificante. Y bueno, la Piaf justo va a estar varios fines de semana. Estuvo el pasado y va a estar el que viene, y después en otra fecha, en el foro Silvia Pasquel, y le interpretada por Ariana de México, que además se avienta varias rolas, claro, de Edith, o que Edith cantaba, pero que sí hay unas de ella, en vivo, en a capela. De verdad es una gloria escucharla, haciendo su papel. Ella estudió actuación, pero claro, la música, el canto fue su derrotero, y lo hace de maravilla, el papel y la interpretación. Interpreta con todo el sentido del mundo,
y es también muy padre verla a ella en el escenario. Entonces, bueno, los invito a que nos visiten en el Foro Horas Contadas, en el Foro Silvia Pasquel, a ver la obra Horas Contadas, que se compone de 3 monólogos que cambian cada semana y que la semana que viene van a estar Josephine Baker, interpretado por Sandra Galliano, y Sharon Tate, aquella esposa de Roman Polanski, que vivía en Hollywood, en la zona de Hollywood de California, interpretada por Amaya. Es una obra brutal, porque así fue su vida. Es lo que digo, que a veces la tragedia ya viene con un papelito en alguna parte de la persona, y no hay manera de evitarla. Como dice el dicho, si cuando te toca, y cuando no te toca, aunque te pongas, o como quiera que diga, pero por ahí va. Bueno, creo que nunca identifiqué el programa La Magia de las Letras, y soy Gilda Salinas, y agradezco a Paula y a Ricky Gómez y a Paula Guzmán siempre su apoyo y sus asistencias. Son esclavos de estar al pendiente de que Radio Pasión US funcione y funcione bien para todos los que participamos con nuestras propuestas de todo tipo, porque hay medicina física, medicina de la cabeza, y imanes, y las recetas de Lupita, y algo de misticismo, y tiene programas de veras muy, muy interesantes, y invitados que los locutores, nos llaman locutores, llevan a sus programas también muy interesantes de todo tipo, y música, muy buena música. Hay varios programas de música. Entonces, bueno, los invito a que nos sigan sintonizando. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a La Magia de las Letras. Deseo muchísimo que me sigan en redes, que vayan al teatro. Radio Pasión tiene 2x1. De por sí, el foro tiene 2x1 los días jueves. Para Radio Pasión, si ustedes van en la taquilla, les hacen 2x1. Si dicen que nos escucharon en Radio Pasión y que van de Radio Pasión, van a tener su descuento. Y bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Tendré otra invitada, es sorpresa. Les dejo besos, mi corazón, mi cariño, y arriba el ánimo. Gracias.